Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiero hablar un tema titulado Errores de la falsa gracia. Falsa gracia, que cómo ha engañado a gente desde hace algunos años. Ha hecho mucho más mal que el bien que ha hecho. Hemos, como cuerpo de Cristo estoy hablando, estamos haciendo menos discípulos de la palabra. Estamos haciendo más gente caminando por sentimientos. Estamos haciendo gente más irresponsable, caminar más en pecado, más en desobediencia, no honrar a Dios ni a su palabra. Estoy hablando de lo que he visto como ministro. Y esto no soy yo el único, sino que voy a ahorrar nombres, pero hay gente de renombre internacional. Ahora en enero de este año estaba hablando con un hombre que tiene un ministerio internacional y que su ministerio, el slogan de ese ministerio es la gracia de Dios y el amor incondicional. Y él mismo me estaba diciendo, estaba platicando con él, él mismo me lo dijo, esto es cara a cara, frente a frente, me dijo que estaba literalmente asustado de gente que hace años aprendió con él, con este hombre y con su ministerio, aprendió acerca de la gracia de Dios. Y cómo ahora esa misma gente, muchas de esas gentes han llevado la gracia de Dios y el mensaje de la gracia de Dios más bien a un extremo de unos no solamente errores, sino horrores. Gente que yo conocí no solamente en México, aquí en los Estados Unidos. Algunos de ellos, voy a omitir nombres porque ya no están en este planeta Tierra, ya se fueron con el Señor. Ya murieron debido a estos excesos. Recuerdo este hombre muy famoso, muy conocido en el estado de la Florida. Este hombre acompañaba a Benny Hinn a las cruzadas, era los que le ayudaba a cachar la gente y todo eso. Muy prominente. Lo hallaron muerto en un hotel con cocaína en la nariz. Y la esposa después dijo que tenía ya años que tenía una relación extramarital, mujeres, etcétera, y drogas, y muchos de ellos en estos años ya más recientes, porque eso fue como en el 2013, pero más recientes, ha habido pastores, no nomás maestros, hay diferentes, la gente que no entiende esto piensa que todo el que predica es pastor, pero eso no es así. Pero ha habido maestros, ha habido evangelistas, ha habido llamados apóstoles también, llamados profetas que han caído y han hecho no solamente sus vidas personales una desgracia, sino que han llevado a otros a una desgracia también. Voy a empezar ahí en Efesios, en el capítulo 2. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Recibimos tu palabra, recibimos revelación, sabiduría en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque ponemos fe en tu palabra y fe en tu obra terminada y en toda la autoridad de la palabra de Dios. Tenemos el primer pacto y el segundo pacto del cual tú y yo somos súbditos. Ambos pactos están basados en la sangre de animales. Perdón, el primer pacto. El segundo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, pero los dos pactos en sangre, quise decir. El primer pacto, sangre de animales. El segundo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Pero los dos están basados en la sangre. El primer pacto, que era sangre de animales, tipificaba, representaba la sangre del Señor Jesucristo. Ahí en Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos. Note esto, dice, porque por gracia sois salvos. Y luego dice,
por medio de la fe. Note que no dice porque por gracia sois salvos solamente, sino que dice por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, en el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Bueno, es cierto, pero si uno sigue leyendo en el mismo contexto, ahora el mismo autor a la carta a los Efesios, que fue el apóstol San Pablo, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces fe es lo que te conecta, por eso es tan importante la fe. Y note una cosa de esto, creo en la gracia de Dios, predico la gracia de Dios y disfruto la gracia de Dios. Vamos a ser bíblicos. No hay ningún versículo, ni un versículo en la Biblia que diga que vivimos por gracia. Pero sí tenemos en 2 Corintios el capítulo 5 y en el versículo 7 dice, por fe andamos, y luego dice, no por vista, dice que andamos por fe. No tenemos ningún versículo que diga que vamos a vivir por gracia. Sin embargo, tenemos en Romanos el capítulo 1, en el versículo 17 dice, mas el justo va a vivir por la fe. Entonces quiere decir que gracia no es importante en ninguna manera, en ninguna manera, en ninguna manera. Fe es el conector. En la gracia de Dios está la vida que tú necesitas. En la gracia de Dios está toda la sanidad que tú necesitas. De hecho, en la gracia de Dios está la salud que tú necesitas. Pero fe es el conector. Gracia es la parte de Dios. Fe es la parte tuya. Y nos dio de su fe. Y note que dice entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Bueno, don quiere decir regalo. Ahora, hay unos que dicen, está hablando del don de la gracia. Bueno, pudiera ser. Otros dicen, no, está hablando de la fe. ¿Ves? Si te fijas bien en el mismo contexto del versículo, está hablando de los dos. Porque la gracia es lo que Dios te dio para ser salvo. Te dio la gracia, te dio de su gracia. Pero luego, Dios dijo así, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para apropiarte de mi gracia? Y dijo el Señor, ya sé, te voy a dar de mi fe, de la misma fe. Es un don, es un regalo. Pero la fe, aparte de ser un regalo, es una fuerza espiritual con la cual tú y yo recibimos, usted y yo recibimos todo lo que viene de Dios. Entonces, fe es bien importante, es algo muy importante. Porque ve, gracia, aunque usted lo crea o no lo crea, lo reciba o no lo reciba, ya fue dado, no es algo que es de sabios recibirla. Pero si no, ahí está. Pero fe, ahora se nos dio la fe para anclarnos y recibir esa gracia. En Romanos, en el capítulo 4 y en el versículo 16, Romanos 4 y en el versículo 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Se fija que no dice, por tanto es por gracia para que sea por fe, sino que dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Estaba hablando con este hombre, como le dije, y he hablado con otras personas, tal vez no tan de renombre como este ministro que tiene un ministerio internacional. Y él me estaba diciendo, como dije, estaba asustado de decir, esta gente dice, hace años me dio crédito por aprender de la gracia de Dios, pero ahora dice, se la han llevado a un extremo que es terrible. Uno de varios errores que hablamos este ministro y hoy, que he hablado también con otros, incluso pastores, este hombre no es ningún pastor, es un maestro, pero usan ciertas escrituras o versículos, pero excluyen otros. Por tanto, distorsionan el mensaje de la gracia de Dios. Ignoran a propósito muchos pasajes de la Biblia. Una de las cosas más comunes es, no tienes que hacer nada. Nada. No tienes que hacer nada. Bueno, esa expresión tienes que calificar. Porque si nada más decimos no tienes que hacer nada, pues nada es nada. Hemos producido gente que ya no ora en lenguas, porque dicen son obras. Tienes que diferenciar las obras
muertas, obras para ganar el favor de Dios, son obras muertas. Hay una gran diferencia entre obras muertas, las obras para querer ganar el favor de Dios, a las obras de fe. Pablo también le llamó buenas obras al apóstol Pablo, u obras de justicia. Las obras de justicia son producidas por el nuevo nacimiento, cuando de verdad naciste de nuevo. Yo he ido a iglesias, a varias iglesias que ahora predican así de la gracia de Dios, y ya no es el mismo orden que había hace años. Ya no se sabe quién es un ujier, porque es, pues, para qué vamos a traer uniforme, Dios nos ama igual. Fíjate cómo se distorsiona esto, es al revés. Las cosas se deben de hacer con mejor excelencia debido a lo que Jesús hizo. Cuando entendemos cuánto Dios nos ama y nos amó, cuando entendemos el amor de Dios, cuando entendemos lo maravilloso que es el Señor, cuando entendemos la obra de Dios, y no solamente la obra terminada del Señor en nuestras vidas, sino entendemos la obra, cómo el mundo, ha sido hecho, cómo todo fue proporcionado, aún antes de que nosotros fuésemos creados. Si usted se fija, Dios creó al hombre hasta Génesis 1:26. De Génesis 1:1 al 25, Dios creó todo para que cuando creó al hombre, el hombre ya estaba todo, ya no iba a necesitar. Necesito oxígeno, necesito comida, necesito esto. Y Dios ya lo había proveído todo. Eso es un ejemplo de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios. Pero ahora, para disfrutar los beneficios del favor inmerecido de Dios, necesitamos el conector que se llama fe. Usted no puede ver ahí, pero me está viendo así de frente. Pero enfrente de mí hay luces, hay 2 cámaras, hay un monitor grande de televisión, hay una persona con un micrófono y van cables que yo estoy viendo hasta la cabina de sonido. Podemos tener todo allá, toda la electricidad que necesitamos, todo el poder que necesitamos, pero si no fuese por estos cables, esas cámaras, esos monitores, esos micrófonos que traen ahí, la persona que está atrás de las cámaras, no fuera posible. No pudiéramos traer nada aquí. Eso es la fe. La fe es ese conector. Es la clase de fe de Dios. En Romanos el capítulo 12 y en el versículo 3, el apóstol Pablo nos revela cómo fue dado esto. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de vosotros. Esa es la clase de fe de Dios. Y la clase de fe de Dios entonces lleva obras correspondientes. Y mucha gente ha confundido y está enseñando es orar son obras, no tienes que orar. Ir a la iglesia dicen son obras, no, Dios te ama igual. Y ese es el otro error, es Dios te ama igual si oras o no oras, y hasta ahí lo dejan. Ahora, ¿es mentira eso? Mira, no es mentira, pero es una media verdad. Media verdad con el tiempo se convierten en mentiras. La palabra de Dios dice que Dios no es un Dios de confusión. El diablo es el autor de la confusión. Quiere decir entonces que tenemos responsabilidad de enseñar esto lo mejor que podamos, con la mejor luz que tengamos. Pero eso de enseñar cosas como algunas personas lo enseñan, es terrible, porque tenemos gente ahora pasando más tiempo en los teléfonos, en los iPads, porque meditar la palabra de Dios, incluso hacer confesiones de la palabra de Dios, ya dicen, eso son obras muertas. No tienes que confesar la palabra porque Dios te ama igual. Error. Es verdad, no tienes que confesar la palabra, Dios te ama igual, sino que tienes que confesar la palabra porque Dios te ama y hay varios beneficios. Tengo una serie titulada ¿Por qué funciona la confesión de la palabra de fe o la palabra de Dios? ¿Por qué funciona? Tenemos en CD, tenemos en DVD. Pueden entrar tal vez a nuestro canal de YouTube
o nuestra página de internet mpfccc.com, buscar esa serie ahí o en nuestro canal de YouTube, y ahí está, usted puede ver eso, o literalmente en CD o en DVD, por qué funciona la confesión de la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta, bíblicamente hablando, si usted oye esa serie, no tiene nada que ver con legalismo. Absolutamente nada que ver con legalismo. Tiene que ver con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que usted está confesando. No está confesando su palabra o sus ideas para ganarse el favor de Dios, sino uno de los beneficios de confesar la palabra de Dios es que usted desata esa unción, esa gracia que está dentro de usted, ahora es desatada, de nada sirve. Gracia sin ser desatada y sin ser usada es como un agua estancada. El agua estancada con el tiempo apesta, con el tiempo se pone verde, huele mal, no sirve para nada. La gracia de Dios puede ser en vano en su vida, no que la gracia sea en vano, pero para usted y para mí, si no usamos los beneficios de la fe, pudiera ser en vano para cada uno de nosotros. Pudiera ser en vano. Y esto iba a ser terrible, como para mucha gente, desde que esto ha ido en aumento. Cuando yo empecé a enseñar el mensaje de fe, recuerdo que era como por decir así, estaba jalando gente de la religión hacia la fe, por decir así. Hoy en estos días, no solamente sigo jalando gente de la religión a la fe, sino ahora tengo que jalar gente de la falsa gracia, libertinaje, liberalismo cristiano hacia el centro de la fe también. Es terrible, terrible. Estamos creando gente desobediente, mediocre. Oye, no importa, llega tarde, Dios te ama igual. Ya, Dios te ama igual, es cierto. Pero la fe lo que hace es recibe y corresponde. Yo le llamo la CCC de la gracia. Es corresponde, la fe corresponde. La fe colabora con la gracia de Dios. La fe coopera con la gracia de Dios. Corresponde, colabora y coopera con la gracia de Dios. La misma gracia nos ha dado capacitación para usar esa fe, porque es la fe del Señor. En Hebreos, en el capítulo 12, y en el versículo 1 y verso 2, dice algo muy importante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice en el 2, en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la fe de Él en nosotros. Yo nunca en lo personal yo no me acuerdo, yo tengo enseñando fe desde el 2001, nunca he enseñado qué es mi propia fe o fe en mi fe o algo así. Ha habido gente que me ha dicho, es que antes enseñábamos mal. Yo me quedo pensando, enseñarás tú mal, habrás enseñado tú mal. O hicimos de la fe obras o legalismo. Si la hiciste tú, pensé una vez de alguien que me dijo así. No porque hayas malentendido la fe, quiere decir, porque yo conozco gente que antes enseñaba fe, ahora cambiaron de caballos en medio del río, decía mi pastor. Así lo hicieron, bueno, es asunto de ellos, eso es entre el Señor Jesucristo y ellos. Pero es algo curioso, hay bastante gente, porque es más atractivo, es cuando decimos, no importa, llega tarde, no ores, no des. ¿Tú crees que eso es algo muy bueno? Si tú tienes el Espíritu Santo. ¿Tú crees que eso es algo? Eso es, ¿sabes qué es? De verdad es no entender la gracia de Dios. Dios mío, cuando entiendes la gracia de Dios,
no hayas cómo hacer, porque sabes que en lo natural no puedes pagar. O sea, ¿qué podemos pagar? No hay bastantes millones en dólares, en pesos o en plata, en oro, en diamantes que podamos pagar la gracia de Dios. De hecho, no la podemos pagar. Pero el amor de Dios te motiva, te constriñe. En la segunda a los Corintios, en el capítulo 5, y mire lo que dice en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, pero quiero que se centre en esto, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir quiere decir obligar. El amor de Cristo nos obliga, nos motiva. Bueno, hay dichos, ¿ves? La ley obliga, el amor o la gracia te motiva, etc. Bueno, si te fijas, la palabra constreñir literalmente quiere decir obligar. Pero si lo acomodas espiritualmente, hay una diferencia entre obligar y obligar. Hay una obligación por amor. Eso es o también podemos decir hay una motivación por amor, debido al amor de Dios. Como dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay cosas que tal vez, si entro en detalles voy a tardar mucho en explicarle. Hay cosas que tal vez yo quisiera hacer, que en lo personal tal vez, no sé, dedicarme a algo más. No, digo, enseñar siempre es lo mejor para mí, ministrar la palabra de Dios. No lo cambiaría por nada. Pero estoy hablando de yo soy un hombre de afuera, de estar afuera. Soy un hombre rústico afuera. Aunque me vea con corbata y saco, normalmente soy un hombre de pantalón de mezclilla, botas, sombrero, guantes, ropa de trabajo. Me gusta afuera. En inglés dicen indoor o outdoor. Yo soy an outdoor man. De estar afuera, ¿ves? Y trabajo con animales, etcétera. Puedo hacer cosas rústicas. Y quisiera hacer otras cosas. Quisiera tener más tiempo. Y tengo un alma. Y en el alma está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y en mi mente a veces quisiera hacer otras cosas. Pero el amor de Dios hacia el Señor, porque hemos entendido cuánto Él nos ama. Y cuando entiendes cuánto Dios te ama, vas a poder amar a la gente correctamente. Porque si no, caes en idolatría. Es lo que hacen muchos predicadores de la falsa gracia. Ponen a la gente antes que a Dios. Pero cuando pones a Dios, entonces vas a tener la habilidad y la unción de cómo amar a la gente correctamente. Primero es amar a Dios y luego a la gente. Sí, fíjese este ejemplo. Ahí en la primera de Juan, capítulo 4, y en el versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él. Y aquí viene, mire, porque Él nos amó primero. Ahí está bien tremendo eso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando entiendes el amor de Dios, no vas a caminar en condenación, pero tampoco vas a decir, bueno, Dios no me condena si vivo mal, así que voy a vivir igual. Voy a vivir igual en desobediencia, en pecado, porque Dios no me condena. ¿Te fijas? No entendiste el amor de Dios entonces. Pero cuando por alguna razón te equivocaste en ignorancia o tal vez estás batallando en una situación, dices, Padre, en el nombre de Jesús, recibo perdón por fe. Gracias que en Jesús ya me perdonaste todos mis pecados. Y estoy viviendo en esta situación, pero oro. ¿Ves? Ahí viene uno de los beneficios de orar en lenguas. Hay sabiduría, la sabiduría que nos fue dada en Cristo. Pero la necesitas aquí en el alma. Necesitas la manifestación de aquí en el alma. Y eso es bien importante. Pero hay gente que dice, oh, no necesitas orar en lenguas. Muchos de ustedes, hay algunos de ustedes que tienen semanas
días, semanas y meses desde la última vez que hablaron en lenguas. Porque les han dicho que si oras o no oras, Dios te ama igual. Ahora, es verdad, sí, es igual, Dios te ama igual, pero ves, la oración, cuando entiendes el amor de Dios, es la manera de comunicarte con tu Padre Celestial. De hecho, es la única manera. No hay otra manera. Pero no importa que vea, qué películas vea, qué haga, qué no haga, es lo mismo, Dios me ama igual. Tienes que entender que eres un ser tripartito. La Biblia habla en 1 Tesalonicenses 5:23, habla de espíritu, alma y cuerpo. Pero tu alma no ha sido renovada con la palabra de Dios. Y si tú te acostumbras a algo, tu carne lo va a hacer. Cuando el apóstol Pablo habló en Romanos 8, y es sorprendente porque incluso esto de Romanos, oh amén, esa gente que predica falsa gracia la aplica para nada más para su propio beneficio. Y ciertamente el motivo principal que siempre haces es porque entiendes esto, es que dice, nosotros le amamos a Él, ahorita que estamos en 1 Juan 4:19, porque Él nos amó primero. O sea, debido a que Él nos amó primero, si pones esto con Romanos 5:5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que Dios puso por el nuevo nacimiento, Dios puso la habilidad para poderlo amar a Él de vuelta. Pero está aquí en el Espíritu. En el Espíritu Dios puso esa habilidad. Otra manera de decirlo, Dios nos capacitó divinamente para poderlo amar a Él. Esto no tiene nada que ver con un amor sentimental. Ahorita te estaba diciendo, si tuviera que ir por un amor que siento, que esto, el otro, ya no estuviera mucho tiempo aquí atrás de este púlpito. Pero el amor de Dios te hace hacer cosas por fe, y las haces por fe porque a veces no sientes hacer, pero te hace hacer cosas que normalmente no harías. Un ejemplo de esto es, si yo digo, bueno, te voy a poner un ejemplo, te voy a decir van a pasar un video bien rápido, como de 10 segundos. Este es uno de mis pasatiempos favoritos. Pudiera pasar mucho tiempo en esto. Días, horas, a cada rato, a cada momento. ¿Sabes lo que iba a pasar? Iba a descuidar esto. Porque no nomás es esto, es estudiar. Incluso hay pastores que no estudian. Ellos nada más leen un libro de alguien, sacan una predicación, ven a alguien en la televisión, compran unos CDs de alguien y dicen, ok, sí. Y de ahí sacan un versículo del internet, un libro, y ya predican de ahí sin ser una revelación para ellos. No estudian, no tienen revelación de la palabra. Está tremendo eso. Peligroso. Yo pudiera pasarme haciendo esto, mira. Que si me gusta esto. En el nombre de Jesús. Saluda, eso del parte del pecoso. Wow. Yeah. Que si me gusta eso. Si me gusta andar en el monte, me gusta andar entre animales, me gusta tirarme en la tierra y comerme un burro de machaca. Eso es honor. Si me gusta eso. Me gusta hacer otras cosas, pero el amor de Dios me motiva, me obliga. Y tienes un alma que si la dejas, endureces tu corazón. Deja de orar en lenguas. Por un tiempo. Si dejas de orar en lenguas por un tiempo, ya no vas a orar en lenguas. Empiezas a llenar tu alma de otras cosas. La palabra de Dios ya no va a ser importante y va a venir algo que se llama endurecimiento de corazón.
Dejas de confesar la palabra de Dios. Porque dices, Dios te ama. No sé si, no quiero sonar rudo con lo que voy a decir, pero qué estupidez tan grande decir, no tengo que hacer esto, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que hacer esto otro, no tengo que, porque Dios me ama. How stupid is that? En lugar de decir, todo lo que hago es porque he recibido el amor de Dios, he recibido su amor por fe, he entendido cuánto Dios me ama y me amó en Cristo y me ama todavía, y cuánto ahora se trata de renovar mi alma. Entonces el ir a la iglesia, en lugar de ser una obra muerta como algunos predican, es una obra de justicia. Es una obra de fe. Hay algunos que este versículo que voy a leer, para ellos dicen que Pablo y Santiago estaban en desacuerdo, lo cual eso, déjame decirte que no es cierto. Gente de la falsa gracia predican que Santiago era pues un judío y fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén y no tenía tanta revelación como Pablo. Y vuelvo a lo mismo, usan ciertos versículos que habló el apóstol Pablo, pero excluyen otros. Santiago, Pedro también era judío y pues les predicó a los judíos de la dispersación y de la etcétera, etcétera. Santiago en el capítulo 2, en el versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Entonces tenemos gente que ya no ora en lenguas. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste. Y empezaste a caminar en la carne. Y la carne es cuando tu mente, tu alma, en tu alma está mente, voluntad y emociones. Cuando en tu alma, ¿ves?, se puso de acuerdo con tu cuerpo de carne. Es que reniega. En Romanos el capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, y aquí aunque Reina Valera escribió Espíritu con E mayúscula, no está hablando del Espíritu Santo, el mismo contexto te dice, está hablando del espíritu humano, E minúscula. Y tu alma, hay una lucha ahí, es en el espíritu humano. Si usted se acuerda del mismo capítulo 8, y ve ahí en el versículo 16, aquí en este versículo está mejor traducido, dice el espíritu mismo, o sea, en mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, en minúscula, de que somos, dice, hijos de Dios. Somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, etcétera. Pero aquí en los primeros versículos está hablando de una lucha entre el espíritu humano y tu alma. Entonces, si tú te acostumbras, no vas a orar en lenguas, pero ya te acostumbraste. Hay una lucha entre tu carne no quiere orar en lenguas. Porque para tu carne es, ¿qué estás hablando? Tontería y media. Para tu carne es, hey, y la carne y la mente dice, hey, ¿qué estás diciendo? Es tontería eso. Te acostumbras a ya no ser dador, a ser generoso. Yo conocí gente hace años atrás, todavía cuando empecé, eran gente generosa, amaban a Dios y eran generosos. Pero después dijeron, no tengo que dar, Dios me ama igual. Dar es la expresión más grande de amor. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Te digas, amar y dar, ¿cómo van juntos? ¿Por qué? Porque
es la expresión más grande. Pero ahora hay gente que dice, ya no tengo que dar. Quiero dar. Te voy a decir una cosa, hay veces tu carne no va a querer. El espíritu humano siempre está dispuesto. Pero va a haber días que, por alguna razón, tu alma va a andar más activa. Entonces tienes que retirar. Gálatas 5, 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, etcétera, mansedumbre, templanza. Y vas a tener que retirar estas cosas por fe. Y vas a tener que dar porque la palabra de Dios lo dice, nada más lo dice ahí. Y tú aplicas fe. Cada versículo está lleno de la gracia de Dios. Ahí en Santiago entonces dice, así también la fe, si no tiene obras, verso 17, es muerta en sí misma. Ahora vamos a empezar a leer en el verso 14. Como dije, va a haber gente de la falsa gracia que van a estar en desacuerdo conmigo. Pero es igual, porque esto es para nuestros socios de este ministerio. Para la gente de la iglesia y nuestros socios por fuera. Santiago 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta sería no. ¿Qué obras se está hablando? Okay, vamos a tomar un momento y nos vamos a ir ahora a Efesios, otra vez, a Efesios, en el capítulo 2, y ahorita vamos a regresar aquí a Santiago, capítulo 2, pero nos vamos a ir a Efesios, en el capítulo 2 y donde empezamos. ¿Se acuerda que empezamos en el verso 8? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de ustedes, pues es que don de Dios. Le dije, el don de Dios, el regalo de Dios es la gracia y la fe juntas. Y luego dice en el 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, no estamos hablando, no es por obras muertas. No estamos por obras muertas aquí de decir, bueno, pues Dios me salvó o Cristo me salvó porque fui un chico muy bueno. Porque lo único que necesito, toda mi vida, he oído gente decir así, toda mi vida fui muy bueno, siempre he sido así, todo el tiempo yo he sido así, siempre he sido una buena persona, nunca tomé, nunca hice esto, nunca hice lo otro. Y la cerecita que coronó el pastel, me dijo una hermana hace años, no de aquí, en otro lugar, me dijo, fue cuando recibí a Cristo. Ese es legalismo, esas son obras muertas. Pero note esto. No por obras entonces, para que nadie se gloríe. Luego mira el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice, para buenas obras. ¿Te fijas? Vemos dos obras ahí. Vemos la palabra obras en el verso 9. Vemos la palabra obras en el versículo 10. La diferencia es que en el verso 9 vemos la palabra obras a secas. Y en su mismo contexto, en el mismo versículo, nos está diciendo que está hablando de obras muertas, trapos de inmundicia. Es como si yo le dije, bueno, si yo le dijera, la verdad, tuve un día cosas que hacer, etcétera, etcétera, andábamos ocupados. Ayer también, el lunes, bla, 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 bla. Pero hoy vine a hacer esta transmisión para que Dios me ame más. Porque le estoy creyendo a Dios por cosas, entonces estoy haciendo esta transmisión para que Dios me ame más. Esas son obras muertas, quererme ganar el favor de Dios. O decir, pues vine porque pues soy un buen chico y soy cumplido. Y debemos de ser para dar un buen testimonio del Señor en nosotros ahora. Pero no por nosotros mismos, necesariamente. Sino para dar un testimonio de que ahora el Señor Jesucristo vive y mora en nosotros. Eso es totalmente diferente. Dice, no por obras. Y luego el 10 dice que somos hechura suya. Tenemos el mismo ADN de Dios. Creados, dice, en Cristo Jesús.
Y luego dice, para buenas obras. Oh, wow, para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Fue lo que habló Santiago. Entonces vámonos a lo que dijo Santiago en el capítulo 2. Vamos a empezar a leer el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Obvio es que está hablando de buenas obras aquí. ¿Podrá la fe salvarle? Pues la respuesta sería no. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está hablando en un contexto aquí que tiene que haber obras correspondientes a lo que tú estás creyendo, y lo que tú estás creyendo está basado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue pagada por la obra terminada de Jesús. Entonces, ¿dónde está el legalismo que algunos de ustedes predican? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, es lo que dicen algunos de la falsa gracia. Nada más tienes que creer. Yo conocí gente, he viajado mucho en estos años. Dios mío, Dios, eso es gracia a veces de Él. He viajado a lugares, ciudades, he conocido otras personas, he estado en iglesias, convenciones, conferencias. El Señor me ha dado la oportunidad, eso es gracia, de conocer gente, de hablar con gente, de interactuar. No lo he buscado, el Señor ha puesto todo esto, el Señor me ha dicho, ve a este lugar. Y me recuerdo una vez estaba en California. Y mi hijo había ido conmigo y estuvimos un sábado en el hotel, habíamos ido a hacer unas compras, porque íbamos a quedarnos en el hotel. Y el domingo iba a estar en un lugar por dos, 3 servicios, no recuerdo. Y me acuerdo que el Espíritu de Dios me dijo, va a venir una pareja, matrimonio joven, que no pueden tener hijos. Tú vas a hablar esta palabra y vas a hablar estos versículos sobre ellos. Y les vas a decir que mediten estos versículos. Exactamente después del primer servicio, creo que fue el tercer servicio. Después del tercer servicio yo estaba con expectativa. Dije, si oí bien, esto va a pasar. Pasó el primer servicio, luego el segundo servicio, tercer servicio. Al final llegó exactamente una pareja joven, un matrimonio joven. Pero he hablado con mucha gente. He pasado por muchas experiencias. Y vienen más todavía, gloria a Dios. En unos meses más. Gloria a Dios. Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y en el tiempo que he viajado he oído tantas cosas y he conocido tanta gente. Y conocí gente hace años que habían entendido el amor de Dios, buenos servidores en sus iglesias locales, eran un apoyo a sus pastores. Pero pasó el tiempo y volví a ir a esas iglesias. Y le pregunté a sus pastores, oye, ¿y qué pasó con esta pareja? ¿Qué pasó con este matrimonio? ¿Qué pasó con fulano, con fulana? Hace mucho que no viene. Y algunos de ellos tuve la oportunidad de, ya sea encontrármelos en la calle,
Tuve la oportunidad incluso de ir a sus casas. Oye, fulano, ¿qué pasó? Estuve ahí en donde te congregabas antes, pero tu pastor dijo que ya no están ahí. Oh, sí, es que dejamos de ir por tal y tal y tal razón. Si tú oyes las razones, pura carne, inmediatamente carne. Pero luego las siguientes, de todas maneras, Dios nos ama. Y ahora esa gente se las pasa, si el esposo se va a trabajar, la esposa se queda en casa viendo la televisión, Facebook, redes sociales. ¿Por qué? Porque Dios los ama igual. Solamente dicen, tengo que creer. La palabra de Dios habla de creí por lo cual hablé, etcétera, pero eventualmente lo que crees lo vas a actuar, como estamos viendo aquí. Estamos en el verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Si bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, es una declaración muy sarcástica esta, del Espíritu Santo a través de Santiago. La fe sola salva, pero la fe que salva lleva obras correspondientes. Sí, para venir delante de Dios, cuando recibimos a Jesús, no necesité hacer obras y esto y el otro. Lo que necesitaba era creer y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios, que no me pidió, pues haz esto bien y haz esto mal, haz esto bien y esto otro bien, y esta otra cosa bien, y esto bien, para que te ganes y te merezcas mi salvación. Nadie fuera salvo. Amén. Pero una vez que ya eres salvo, no estamos hablando igual, entonces aquí sí que ahora que soy salvo tengo que hacer obras para que Dios me ame. No. Esas obras están aquí, son producidas por el nuevo nacimiento. Conforme vas renovando tu alma, la importancia de estar en una buena iglesia, vas renovando tu alma. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25. Y conforme vas renovando tu alma, y vas entendiendo, y vas conociendo el amor de Dios, y vas entendiendo cuánto de todo de lo que fuiste rescatado, y de lo que has sido rescatado, y de lo que el Señor Jesucristo por amor hizo por ti y por mí. Vas conociendo al Señor y la palabra de Dios, en lugar de decir no tengo que ir a la iglesia. Y lo que pasa es que eres un hijo de Dios burro o ignorante, enano espiritual, no creces. Mira esto. Wow. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mira el versículo 14. Está bien tremendo. Pudiera explicarte mínimo media hora de cada versículo. Lo voy a explicar rápido para llegar al punto. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hay gente que dice, oh no, ya no tenemos mancha, gloria a Dios, etcétera. Bueno, como dije, podía explicar esto con otros versículos dentro del mismo nuevo pacto. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos que no tienen doctrina, muchos de la falsa gracia no tienen doctrina. ¿Cómo le puedes hacer de domingo a domingo? Muchos de la falsa gracia no tienes que ir a la iglesia. Pues, si van a la iglesia, Dios mío, se rayan los pastores de verlos dos domingos por mes. Y si no fue feriado, olvídate. Pero dicen, de todas maneras, Dios me ama. No es por ir a la iglesia.
Es cierto, no es por ir a la iglesia, pero ves, si el Señor dijo no dejes de congregarnos, si tú lo amas, ¿no crees que hay un propósito, hay un beneficio? No dijo no dejando de vernos por internet. Ahora por el otro lado tienes igual, me voy a meter a cualquier iglesia, ten cuidado, igual, puedes caer en una iglesia liberal. Vamos a ser claros y honestos, ¿ok? No es, mi punto no es ofender a nadie, mi punto es traer enseñanza e instrucción para que entiendas esto. Mi punto no es condenar a nadie, agüitar a nadie, pero tampoco puedo decir, bueno, pues no voy a decir eso porque va a haber algunos de seguro, van a estar pegados ahí a ver qué digo. Y siempre he dicho esto. Tienes que cuidar tu corazón entonces. Pero para los que quieren saber, por un lado la Biblia dice no dejando de congregarnos, por el otro lado también si no estás recibiendo buena palabra, estás en una iglesia religiosa tradicional, donde todo lo culpable es Dios y puro llorar y puro emoción y todo eso. O estás en una iglesia igual liberal. Los liberales son, hay cristianos liberales. ¿Cómo puede ser un cristiano? ¿Cómo puede ser un cristiano, un discípulo, y votar demócrata, por ejemplo? Pues no importa, Dios me ama igual, ya, Dios te ama igual, pero está siendo usado por el diablo. Eres un instrumento de asesinato para promover el aborto sin querer. Ay, por favor, hermano Hughes, nada más, que es un voto nada más. Tu voto es tu semilla. Mi esposa me dice, ay Dios mío, amor, te encanta la controversia. Digo, no es que me guste la controversia, me gusta hablar la palabra. Si la palabra trae controversia. Pero ¿por qué siempre tiene que mencionar eso, hermano Hughes? Para que venga revelación a tu vida y entiendas verdaderamente la gracia de Dios. Hay muchos indoctos en la falsa gracia. Ellos van cuando, si es conveniente. Ahora tampoco estoy diciendo que pues tengo que ir a cada servicio, si no Dios no me va a amar. No estaba hablando de eso. Nunca hemos enseñado eso. Si alguna vez lo has enseñado y ahora te fuiste para el otro extremo. Yo me acuerdo hace años, ahí en el área de Phoenix, Arizona, estaba un día ahí. Y este hombre que no sé si era o es pastor asociado en una iglesia que yo antes visitaba, el pastor amigo mío, un día me llamó y me dice, hermano Hughes, me enteré que anda aquí en el valle y estaba en Mesa. Le dije, sí, aquí estoy en tal y tal lugar. Y le dije que está aquí en una gasolinera. Dos de mis pickups, uno de ellos en el que viajo es motor diésel. Entonces fui a ese lugar donde tenían diésel. Estaba cargando diésel. Le dije, sí, aquí estoy en tal y tal parte. Dijo, yo ando cerca. Quisiera verlo. Y me dijo, y llegó ahí y me dijo, ¿sabe que está pasando esto y esto? Y me dio el nombre de ese pastor, amigo mío. Dijo, pero quisiera explicarle con más detalle. Estábamos ahí, estaba haciendo calor, era tiempo de calor, estaba cargando el diésel, así no era lo mejor lugar para platicar. Y me dijo, lo invito a comer y quiero platicarle algo. Entonces fuimos a comer y me estaba diciendo, ¿ves? Los extremos. Por un lado, este hombre que te digo, este pastor, amigo mío, en aquellos años cuando yo lo conocí, fui como un par de veces a su congregación. Era de esta denominación muy tradicional, pentecostal, pero muy tradicional. Pero ahora, y así les pasa a algunos, y les ha pasado a algunos, se fue cuando este pastor estaba asustado porque dijo, pues fíjate que ahora nos salimos de la denominación, mucha gente se quedó con nosotros, otros se fueron con la denominación, pero muchos de ellos se quedaron, pero nos fuimos y estábamos predicando de la gracia de Dios y dijo, oh, qué bien, pues porque era una denominación muy legalista, para serte honesto. Pero me dice, pero es que el problema está, y me empezó a decir algunos de los puntos que mencioné aquí. Y me dijo, incluso, ya no recibimos ofrendas. El pastor puso unos botes ahí, dijo, el que quiera dar. Bueno, está bien, si no vamos a obligar a dar, pero dice el que quiera, pero ni siquiera enseñan, dijo, de dar.
Y esas doctrinas llevó a otras y a otros y a otros errores. Y hay gente que se han desviado. Esas doctrinas llegan a un punto donde, por ejemplo, gente que enseña esta falsa gracia. Por ejemplo, el diablo también va a ser salvo, ya no hay infierno. Otros dicen, el diablo nada más es una teoría, nada más existe el amor de Dios. Otros es puro amor, 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 y no entienden el amor, que caen en un amor secular, en un amor humanista, y ellos asumen que es el amor de Dios. Y no es así. No es así. El amor de Dios, el amor incondicional, conlleva también disciplina. Disciplina no más para ti, para tu cuerpo, como persona. Tú sabes, una disciplina, como cosas como estudiar, meditar, orar, etcétera, que es bueno hacerlo como una disciplina, disciplina tu cuerpo. Pero también habla de una disciplina, habla una persona cae en algo, etcétera, etcétera, lo disciplina, se sienta esa persona, se le muestra el amor de Dios por un tiempo, pero se sienta y luego después se reinstala conforme al Espíritu Santo y la guianza del Señor y la palabra de Dios, pero la persona tiene que haber dado frutos de arrepentimiento. Conlleva disciplina, como digo. Conlleva hablar estas verdades que tal vez algunos de ustedes los estoy haciendo sentir incómodos. De verdad, con todo mi corazón te pido perdón si te estoy incomodando. No es mi intención. Pero mi intención, como dije, es traer esta revelación aquí. Dice los indoctos y luego dice inconstantes. Eso es lo que provoca la falsa gracia. Ya no eres constante, como te dije. Hace años conocí gente constante en la obra de Dios, creciendo en la obra de Dios. No importaba qué. Aquel te criticaba, no importa, aquel hablaba mal de aquella, no importa. Estamos sirviendo al Señor. De repente ya no me valoran, ya no valoran lo que hago, ya no soy constante porque de todas maneras de nada sirvió. Hay gente que dice, yo por años di, nunca vi nada y ahora que no doy estoy viendo más bendición. Es imposible eso. Entonces la palabra de Dios es mentira, la palabra de Dios habla de los beneficios del dar. Y muchas veces no vas a ver los beneficios. Mi pastor decía, el Señor a veces no paga cada viernes. Pero otro gran hombre de Dios, Kenneth Hagin, decía, pero el día de pago viene, a la obediencia. Esa es otra también. Decía, tu obediencia no es importante, nada más la obediencia de Cristo es importante. Tu obediencia es bien importante. ¿Por qué? Porque tu obediencia se conecta por fe a la obediencia de Cristo. En otras palabras, tú obedeces por fe debido y tu obediencia recibe por fe la obediencia de Cristo. En otras palabras, yo obedezco en esa área, hablando del dar o de hablar en lenguas o de venir y congregarnos, servir, etcétera. Porque Jesús obedeció hasta la muerte por mí, por su amor. Entonces ahora yo veo la palabra de Dios, recuerdo su amor incondicional, su obediencia al Padre, su obediencia hasta la muerte para redimirme. Estoy hablando que lo hagas personal así. Lo hizo por todos, pero estoy hablando personal así. Para redimirme a mí de mis pecados, de mi muerte espiritual, separación de él, estaba separado de él y él obedeció. Ahora cuando yo veo lo que él me dice en su palabra, por fe yo obedezco sus preceptos de su palabra porque él obedeció primero. Entonces tu obediencia es bien importante, porque si tú no obedeces, Dios no te puede bendecir. Ahora voy a usar un lenguaje más técnico para que me entiendas, o más hablando a la Biblia. Legalmente en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces ya nos bendijo, Él ya nos bendijo. Pero estoy hablando de la manifestación de esa bendición. Amén. Gloria al Señor. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No nos hizo abundar, nos hizo sobreabundar.
debido a Cristo. Ahorita leímos el 3, que nos bendijo. En el 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. En el verso 5 lo dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o realmente esa palabra caritó en el griego, aceptos, más bien también quiere decir que nos hizo altamente favorecidos. En quien tenemos redención por su sangre, dice el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y luego el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pero en el 17, en el mismo verso 17, ahora en el mismo capítulo, pero en el verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo está que os dé si ya nos dio? Nos hizo incluso sobreabundar. Está hablando de la manifestación. Y la necesitas aquí en tu alma. La tienes en tu espíritu, pero necesitas aquí en tu alma para poder entender esa revelación. Puedes decir, ya la entendí. Entonces, cuando estoy hablando de esa bendición, dije, tu obediencia, Dios no te puede, eventualmente no te puede bendecir. No vas a ver mucha bendición. No vas a estar en el nivel de bendición que Jesús ya tenía planeado para ti porque lo pagó. Es imposible. O si no, entonces es mentira las escrituras. Yo la verdad, a través de los años, como dije, antes, tú sabes, hace años, quería convencer cuando gente me decía, pues yo antes daba y veía más bendición, ahora estoy más bendecido. Yo los quería convencer. Especialmente me los encontraba en la calle. Oye, no. Ok, bien. Entonces la palabra para ti es mentira. Yo voy a seguir creyendo y hablando la palabra porque Él dijo que su palabra es verdad. No va a mentir. Dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Aquí dice, para su propia perdición. Y es lo que ha hecho alguna de esta gente. Para su propia perdición. Con el tiempo, iglesias enteras se han cerrado porque esos pastores cayeron en pecado, cayeron en desobediencia, y de ahí el exceso, la gracia, la falsa gracia. ¿Sabe lo que han hecho? Los llevan a más doctrinas de error y empiezan a sacar sus propias versiones doctrinales. No estoy hablando de Biblia, estoy hablando de sus doctrinas, sus maneras de creer, que ni siquiera está basado en un versículo. ¿Sabes lo que es un error doctrinal? Es cuando agarras nada más 1, 2 o versículos, 3 versículos que a ti te convienen y excluyes el resto. No podemos hacer eso. Es peligroso. He visto a través de estos años, tengo desde el 2001. No tengo el tiempo que tienen mis padres en la fe, pero no soy un novato en esto, no soy un neófito en esto. Y no me estoy dando paquete, igual le doy gracias a Dios que me ha ayudado, me ha mantenido hasta el día de hoy. Pero tengo desde el 2001 predicando esto. 2001. Y en ese 2001 he visto cosas terribles. Gentes, por decir así, que empezamos juntos en el camino de la fe. En el 2001 allá, voy a hablar gente de Mesa, Arizona. No estoy hablando de gente de Mesa, pero en el área de Mesa, Phoenix, etcétera. Que ahorita tal vez viven ahí o tal vez viven en otras partes. Empezamos juntos en esto de la fe. Ahorita ya no están en esto. Cayeron en esos errores de esa falsa gracia. Pues mejor dejé de ir a mi iglesia aquí, de ayudarle a mi pastor en lo que estaba haciendo. Me fui a esta iglesia porque ahí predican más bonito. Un mensaje sobalomos donde me hacen sentir bien, Dios me ama. Voy de domingo a domingo si quiero y si tengo el tiempo, porque de todas maneras Dios me ama. That's stupid. Es tonto eso. La falsa gracia te hace que no tengas un compromiso con nadie. Pues yo tengo un compromiso con mi Señor. Mentiras del diablo, porque ves, si tienes un compromiso con el Señor, lo tienes, entonces Dios ha puesto gente, personas, conexiones. No puedes ser un llanero solitario. Ahora vuelvo a lo mismo.
Hay gentes que yo les recomendaría, quédate en casa. No por el virus, sino porque te van a envenenar, ya sea con religión o liberalismo. Ora que el Señor levante una iglesia en esa ciudad, en esa área. Pero hay otros que si tienes la oportunidad de estar en una buena iglesia, con un buen mensaje, deberías de estar ahí. Pues en esta iglesia dice templo, gracia o gracia sin vida de gracia, o algo así. Checa ahí nada más, ve. Pero no vas el puro domingo, ve los miércoles también, o los días que tienen 3 semanas. Checa bien esos mensajes. Pues ahí voy a esa iglesia porque me siento muy a gusto. A veces, te voy a decir algo, yo voy contra la corriente religiosa y los dichos, ¿ves? Muchas veces es bien peligroso estar en iglesia donde te sientas a gusto, porque vas a caer en esto. Pero si en una iglesia te dan la palabra y lo comprueban con la palabra, y ahí está en la Biblia, es una iglesia con un mensaje balanceado de fe, y te incomoda, quédate ahí. Porque si te incomoda es que estás creciendo todavía. Estás creciendo. Algunos de ustedes van a correr, hacen ejercicio con pesas, a veces te incomodan, te duelen los brazos, te duelen las piernas. Tu músculo está creciendo. Amén. Los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Lo he visto esto, se ha cumplido esto. Verso 17. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Guárdate. No sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Man. Mucha gente ha caído de su firmeza, como te digo. He visto a través de los años. Gente que antes me sorprendió a mí de lo firmes que estaban en la palabra. No los vi firmes. Por cualquier cosa. Cuando te empieces a ofender muy rápido, estás cayendo de tu firmeza. Hace años vi en este canal hispano, de esos canal liberal que se llama Univisión. Hace años vi había un hombre igual, que se llamaba, su ministerio tenía que ver con la gracia de Dios, y allá en Florida, y llegó al punto, así empezó predicando de la gracia de Dios, así fue como empezó, pero al punto que llegó a decir que él era Jesucristo aquí. ¿Te fijas? Aquí está en la Biblia, hermano, errores y horrores doctrinales. Y este hombre llegó al punto de decir que él era Jesucristo. Entonces había gente ahí en esa ciudad de Florida haciendo manifestaciones en contra de ese supuesto pastor y de esa supuesta iglesia, que un día sí fueron verdaderos, pero el exceso de eso. Y su fuerte era la gracia de Dios. Y había este hombre manifestándose. Varias manifestaciones ahí. Y ese canal entrevistó a uno de los manifestantes ahí. Y luego dijo este hombre, así dijo, mira lo que dijo. No dijo algunos, hay por ahí, no todos, pero dijo así, todos los pastores evangélicos, todos son unos tranzas, son unos mentirosos, son unos aprovechados. Dijo todos, ahora yo lo estaba oyendo. ¿Qué crees? Yo no me ofendí. ¿Por qué? Porque yo no soy eso. No me ofendí. Una de las características cuando vas cayendo de tu firmeza también es el espíritu de ofensa. Pero también aquí en la Biblia nos dice, hay otros versículos, pero no tengo tiempo ya de ir allá, pero aquí nos dice también que cuando no tienes una buena doctrina, por lo tanto vas a ser un inconstante. Hay ovejas que se están muriendo de hambre en iglesias. Se están muriendo de hambre. Hay algunos, ahora yo te voy a decir algunos, no te voy a decir todos, como dijo este hombre. Hay algunos pastores que ellos ven esto nada más como el domingo, qué lindos, venimos, nos congregamos, Dios nos ama, Dios te ama
Dios te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Dios te ama, Dios te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Te ama, te ama, te ama y todo está bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien y Dios te ama. La cosa está que viene la pregunta que luego gente se hace, bueno, si Dios me ama, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Cómo le hago para salir de esta situación? Por eso es tan importante ahora entender la fe. Es tan importante entender la fe. Bien importante. Bien importante. Cuando entiendes ahora, hay tantos errores, Dios mío, luego voy a seguir hablando de esto, pero vidas destruidas por el pecado, por los errores de la falsa gracia. No hay relación con el Señor y su palabra, dejan de congregarse, usan el nombre de Dios en vano, hablan mucho del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no reciben corrección ni se someten a nadie. No entienden el amor de Dios bíblico, hablan del amor de Dios pero no lo entienden y caen en mentes reprobadas. No tenemos que orar porque la oración son obras. Pero como te dije, tú dejas de orar en el Espíritu, dejas de orar en lenguas, dejas de congregarte, dejas de dar, dejas de practicar estas cosas espirituales que tienen que practicar. Con el pretexto, porque es un pretexto. Bueno, Dios me ama igual. Todo lo que tú crees y hablas en esta vida y actúas son semillas. Las semillas, el principio de la siembra, tiempo y cosecha. Y no nomás estoy hablando de dinero aquí, incluye todo, son semillas. Si piensas vivir 10, 20, 30 años nada más, pero si piensas vivir una larga vida, tienes que ver las cosechas muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces a largo plazo. Lo que siembras hoy, lo vas a cosechar mañana. La falsa gracia te hace que caigas en complacencia. Te acostumbras a las nuevas normas, a lo que es normal. Normal ahora, es normal. Vamos a andar con cubrebocas todos, es normal. Ahora, no estoy en contra del cubrebocas, si lo tienes que usar, úsalo, Dios mío. Tal vez si desde un principio, en lugar de cerrar todo y cerrar las oficinas y cerrar el gobierno y cerrar todo, hubieran dicho, Dios mío, pónganse una máscara, una cubrebocas por un tiempo. Hasta yo hubiera venido a predicar con máscara, con cubrebocas, el pastor enmascarado. No tengo ningún problema. Si hay gente aquí que viene con un cubrebocas, si es la única manera que dice, pues yo quiero volver a las iglesias, pero que me dejen entrar con máscara, hasta 3 cubrebocas ponte. Pero lo que estoy diciendo es cuando aceptamos cosas ya como un estilo de vida. Como, pues es mi estilo de vida, aquí va a ser en adelante. Caes en complacencia, nomás en contentamiento. En un contentamiento que no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de tener contentamiento. Pero estoy hablando de un contentamiento que el mundo te dicta en lugar de que la palabra de Dios te lo dicte. Una vez que te acostumbres a no practicar estas cosas que están en la palabra, lo que tú sepas. No estoy hablando, bueno, pastor, fíjese que no entendía esto, no lo sabía, no está bien. Pero estoy hablando de lo que tú ya sabes. Y te acostumbras. De todas maneras, Dios me ama. Bueno, yo te voy a decir algo, mi hermano querido. Cierto, pero no vas a estar en la perfecta voluntad de Dios. Mejor estar en la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, con esto voy a terminar hablando de estas áreas. Yo le doy gracias a Dios que Dios dejó escrito esto en el Nuevo Testamento, porque si no, incluso algunos dicen, tenemos que desconectarnos ya del antiguo pacto. Hay gente que ya dicen que no lean el antiguo pacto. Incluso hay gente que ha dicho, qué mejor si las Biblias nomás vinieran el puro, de Romanos a Judas, incluso, también déjame decirte otra cosa. Lo que habló Jesús era para los judíos. Qué horror tan grande. Y lo peor del caso, que muchos de esos pastores no se dan cuenta. Ellos
están cayendo en error, pero están llevando sus congregaciones, que no son ni de ellos, porque un pastor no es dueño de las ovejas, está a cargo, pero son ovejas preciosas, costosas del Señor Jesucristo. No saben el error tan grande para sus vidas, para las vidas de sus esposas y sus hijos de esos pastores, y están mal guiando a las congregaciones. Peligroso, tan igual que el legalismo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. En la segunda de los Corintios, el capítulo 9, en el versículo 5, dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero vuestra generosidad. Nuestra generosidad. O nuestra bendición, antes prometida, dice, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Ves? Pero ya vimos, el amor de Dios te motiva, ya no va a ser una exigencia, te enseñamos los beneficios de esto. Pero esto digo, dijo Pablo, pero esto digo, o sea, en referencia a lo que está hablando. El que siembra escasamente, también va a segar escasamente, y el que siembra generosamente, también va a segar o a cosechar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad u obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dar es parte entonces de nuestro culto racional. Así que si esto fue de bendición, oíste esto, nadie te está obligando, pero sí fue, consideras el sembrar en este ministerio, incluso quieres esta enseñanza en CD, en DVD, te puedes comunicar a nuestros ministerios, a nuestros correos electrónicos, etcétera, teléfonos, y puedes obtener esta copia como otras copias de estas enseñanzas. Y también si alguien quiere sembrar en esto, me voy a poner de acuerdo con usted. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y damos gracias a Dios por tu palabra. Creo que cayó en campos fértiles, y en el nombre de Jesucristo declaramos y hablamos bendición y creemos lo que dijo el apóstol Pablo aquí, o tú dijiste a través del apóstol Pablo, y hablo abundancia, hablo cosecha en la vida de cada persona, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y te damos el honor a ti y la gloria. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hola, soy Alan y quiero mostrarle una de las formas más fáciles de donar a la iglesia. Todo lo que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto. Mire, yo le enseño cómo hacerlo. Todo lo que necesita hacer es escribir una cantidad. Su teléfono 480-405-0411 y se me enviará un vínculo. Toco ese vínculo y sigo las instrucciones. Añado un correo electrónico para recibos, lleno mi información de pagos y eso es todo. Desde ahora, cuando quiero sembrar, agarro mi teléfono y escribo una cantidad. Ahora intentémoslo con $10. Eso es todo. Creo que agregué un 0 extra. Voy a necesitar arreglar eso. Lo bueno es que puedo. Como no han pasado más de 30 minutos, solo mando la palabra refound y esta última donación será reembolsada. Lo intentaré otra vez. Ahora sí. Y así, amigos, es como tú también puedes dar con un mensaje de texto. Bendecimos su semilla. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com.
o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.